Recientemente hizo un video hablando de La Huella del Oro, una miniserie argentina lanzada en abril de este año. Justo el día que publiqué este video, miembros del equipo que hizo la serie se encontraban en una conferencia en el Festival Chile Monos en Santiago de Chile, por lo que asistí y tuve la oportunidad de entrevistarlos. De antemano, perdonen que se desenfoque de vez en cuando, ya que tuve que grabarlo con cámara en mano. Vamos con la entrevista. Y aquí estamos con el equipo de La Huella del Oro, que les agradezco muchísimo el aceptarme esta entrevista. Por favor, preséntense para que la gente los conozca. Yo soy Ayalén Busto Suárez, soy la productora de La Huella del Oro. Yo soy Daniel Duche, director y creador de La Huella del Oro. Muchas gracias por aceptar nuevamente. Ahora, partamos desde el principio, más o menos de cómo nació esta idea, cómo nació el concepto de esta historia. El concepto de esta historia, yo tenía la historia pensada. Lo primero que se hizo fue el primer capítulo lo tenía a modo de trailer, de piloto, que es el primer capítulo, que es el de Gigante de Hielo. Ese lo hice yo solo. Terminó siendo muy distinto, lo hice con la música de Hernando Brito, que es amigo, y después, bueno, de ahí hice la carpeta con varios capítulos, después la conocí a Aye, después empezamos a mover el proyecto, y eventualmente llegamos a Soledad Yáñez, que también es parte del equipo, y que es productora de contenidos de Warner. Y ahí ya empezó a tomar la forma que tiene ahora y que pueden ver por HBO. Pero siempre estuvo pensado como serie. Inicialmente estaba pensada como una serie de 8 episodios, y cuando empezamos la conversación con Sole, por cuestiones de producción, lo redujimos a 5 episodios. Pues sí, verdad que habían comentado eso. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre el planteamiento del piloto o el lanzamiento del piloto y después, o sea, un poquito la línea de tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó antes que se empezara a trabajar en la serie y cuánto duró la producción? Yo terminé el piloto y lo publiqué. Yo inmediatamente que lo terminé lo publiqué. Y habrá pasado en 2 años. A los 2 años, ahí más o menos empezamos a hablar con Sole, porque yo hice 2 temporadas del Vigía. Mientras tanto. Y no llegué a terminar la tercera. Entonces sí, 2 años y pico. Y después hubo 1 año entero de producción de la serie. Entonces, fueron un tiempo relativamente corto, trabajaron a full, entonces. Sí, fue un poco corto. Para el nivel de producción, realmente, y para el equipo que es relativamente pequeño, o sea, si bien son muchos nombres, pero para animaciones son poquitos. Trabajaron muy potente. Sí, se armó un equipo muy sólido a nivel humano y profesional, que eso también ayudó mucho a que se mantuviera el mismo nivel estético todo el tiempo. Perfecto. Lo bueno es que, nosotros empezamos la producción en abril, pero como Dani tenía toda la idea en su cabeza, ya tenía el diseño de personajes planteado. Entonces no es que hubo que hacer una búsqueda previa. Entonces, a medida que íbamos avanzando con un episodio, que ya lo estábamos terminando, ya estábamos arrancando con el otro mientras hacíamos la post, por ejemplo. Entonces él hacía el animatic, mientras hacía el animatic ya estaba haciendo el diseño de los personajes, porque mientras lo estaba haciendo tomaba decisiones de diseño. De esa manera fue que, por ejemplo, que incorporamos al Coyote, entonces ahí mismo definimos cómo él hacía el diseño de ese personaje, o cuando, no sé, o sacamos algún personaje, o en el episodio 3 que hubo muchos personajes extras, que estaban todos los marineros y los mineros también. Él ya tenía una idea como genérica de cómo sería ese personaje secundario, entonces después hubo que hacer solo detalles, pero que también los hizo todo él. Entonces ahí avanzamos muy rápido. Por cierto, ustedes mencionaron entre medio de que en medio de la producción, por ejemplo, había un personaje que salía justamente en el capítulo donde están los marineros, los mineros, y que fue recortado porque no se consideró necesario. Pero ¿cómo se aborda desde el punto de vista de la dirección, por ejemplo, desde el punto de vista creativo, cuando tienes 8 episodios, o sea, 8 historias? En este caso, que cada episodio cuenta una historia distinta, siguiendo la misma línea, cortarlas para cortar 3
para abreviar la historia, o sea, que En realidad, quedarse... al ser en formato de serie y nosotros en las charlas que tuvimos con Warner al inicio y que tuvimos este pedido, que también lo había comentado Soledad en la charla de más temprano, esas 8 historias es la misma historia adaptada a 5. En realidad no se recortó nada. Sí había quizás algunos capítulos donde había más acción. Había un capítulo que quizás el personaje era más un capítulo, supongamos, un poco más artístico, por decirlo de alguna manera, Okay. más de que el personaje es contemplativo, de que va caminando y que por ahí no pasaba mucho y se sentía eso, que de golpe no pasara mucho. Entonces tratamos de que cada capítulo, antes en las 8 historias, no era que eran 8 historias esta intensidad, Ya, ok. era como todo con otros tiempos. Redujimos la misma historia a 5 capítulos. Esto yo creo que una de las características que tiene y que por lo general ha sido bien recibida es la intensidad de la historia, ¿no? Tiene como un ritmo y una intensidad que se mantiene bastante constante y que en esos 8 capítulos por ahí no se mantenía así. Por ejemplo, hay un detalle que no estaban planteados los cliffhangers, por ejemplo. Claro. Y ahora sí están planteados al punto que, como se ve ahora, que como está en HBO, queda bien todo pegado. Pasando a otra cosa sobre el escenario, sobre la ambientación en realidad. Me sorprendió porque empezamos la historia con el típico viaje en el desierto, muy Mad Max, la gente lo relaciona con eso, con Dune, pero después surge de inmediato toda esta ambientación o estas cosas inspiradas en la mitología nórdica, que es esencial en la trama y en el concepto. O sea, todo lo de Ragnarok, el Ouroboros. Esos puntos estaban presentes desde el principio. ¿Te fascina el concepto? ¿Te parecían útiles para la trama? En realidad, a ver, sí queríamos que cada episodio tenga su paleta y su tono. Usamos una paleta de colores reducida, pero cada episodio tiene su tono, más allá de que siempre son los mismos colores, pero que está recombinado todo como para que tengan distintos climas. Y después, a mí me gusta la mitología. Hay mitología de todos lados, no solo nórdica. Sí es toda mitología occidental, hay un minotauro, hay cosas bíblicas, el Leviatán es bíblico, el Ouroboros sí es egipcio, es como de las primeras, o sea, y está como todo eso un poco mezclado y también cultural, porque de golpe tenés un pueblo que es medio andino, es tipo como si fuera, Sí, ¿no? sí. Tiene como esas, Sí, tenés un tótem, hay referencias a distintos artistas latinoamericanos, entonces un poco sí lo que podemos confirmar es que es muy occidental en cuanto a la mezcla de mitos y mitologías. La historia principal sí es la historia nórdica de Fafner y Sigurd. Es una reinterpretación muy súper libre de eso. Reinterpretación, ¿no? Más interpretación. Inspiración. Inspiración, Claro. pero no está oculto ni nada porque el protagonista se llama Fafner, el otro dragón se llama Sigurd, o sea, no está oculto. Y no sé si te respondí o... O sea, en parte sí, pero en esencia era como, podríamos decir... me gusta, o sea, toda esa mitología me gusta. claro, sí, por supuesto. Pero también, ¿qué mensaje querías dar? ¿O tenías algún mensaje en mente desde cuando planteaste la historia, por ejemplo? En realidad, sí, el mensaje final, en lo que siempre se mantuvo y se respetó en todo momento es la anécdota general, la anécdota final de la historia, que no voy a decir nada para no develar. Hay un tema con la codicia, con la moral que conlleva también la codicia, y eso se mantuvo y yo creo que por cómo se fue dando todo, inclusive se potenció, como que hay muchos puntos en donde el tema es la codicia, ¿no? Claro. Porque la codicia desencadena distintos tipos de cosas y situaciones. Entonces, nada, ¿no? Claro, El pros y esta continuidad Claro. y la cuestión del círculo y la repetición o la alternancia, eso también está representado. claro, yo tomo, o sea, esta es una lectura que le doy, que siento como que
representa que no somos otra cosa que el resultado de nuestras decisiones, de nuestros actos. Sí, totalmente. Y se aplica mucho, y me gusta mucho el concepto de que la propia historia no se comprende toda de golpe y requiere justamente que des la vuelta, volver a empezar, que es un poco el concepto de Claro, bueno, de la serie. y eso estuvo como muy cuidado como para llegar a ese punto de que en una segunda vez que se ve la serie se resignifiquen muchas cosas. Como que ahí se terminan de encajar. También reforzar que nadie explica nada, es mudo. Hay una voz en off, sí, que ayuda, que es un buen apoyo, pero es más una voz en off que por ahí explica la parte psicológica de nuestro protagonista, pero no explica la historia. Entonces, me parece que eso también es algo que nos gustó trabajar. Algo que me llamó mucho la atención fue la interpretación de Mario Castañeda, justamente como en esta voz en off, porque si bien yo había escuchado, o sea, la promoción se hizo en torno a Mario Castañeda en buena parte, y explicaron ustedes, o sea, le explicó la persona de Warner que efectivamente es parte del marketing, pero después yo lo vi un poco después de que estrenó y para ese momento no me acordaba que estaba Mario Castañeda involucrado y no parece Mario Castañeda. Me llamó mucho la atención. Es una gran virtud de él como artista y como actor. O sea, que poner una voz en la interpretación y que tenga que exprese todo lo que expresa y que es un personaje, es una persona que recontra conocemos, lo escuchamos 1000 veces y que sin embargo no parezca él. Me parece que solo habla bien de su virtuosismo. Claro, me pasó de que a diferencia de otras situaciones que lo comentaba aquí fuera de cámara, de que por ejemplo se han hecho memes no sé, que toman un personaje de Mario Castañeda que dice cosas horribles en una telenovela, lo que sea, y se la ponen a Goku porque su timbre de voz es muy reconocible. Acá de verdad no sabía quién era Fafner hasta que vi el nombre en los créditos y fue como... verdad que era Mario Castañeda. Y claro, ahora sabiendo eso, nuevamente lo de la segunda mirada, si me pongo a verlo, claro que es Mario Castañeda, se nota un poquito en algunas cosas, pero muy leve. Y la interpretación hace sentir como que es una persona diferente, que ese debería ser el punto. Para mí inclusive es más que el timbre, que igual lo cambió, pero es más la interpretación. O sea, acostumbrado, Goku es un héroe altruista, y Fafner es un personaje codicioso y es un antihéroe codicioso, entonces es bastante, no es el polo opuesto, pero está bastante alejado de Goku. Algo que charlábamos también fuera de cámara era esto de que generalmente Mario Castañeda hace doblaje, ¿no? Entonces él copia un personaje que ya está establecido, que tiene un acting, que tiene una psicología, que ya está todo pautado, y él lo único que hace es una transcripción de eso. Y en este caso él participó de la construcción del personaje, porque hicimos esta primera grabación en la que claramente era Goku y le pedimos regrabar. Lo hicimos con un director de doblajes que siempre me olvido el nombre, lamento muchísimo eso, pero que hicieron un trabajo muy, muy grosso en el sentido esto de poder encontrarle, de que refleje la personalidad del personaje. Y en ese sentido él nos agradecía a nosotros de poder estar en ese lugar de construcción, de aporte real en el proyecto y que no sea solamente, bueno, pasar en limpio algo que ya estaba hecho. Y eso creo que es, por eso logramos que tuviera esto, que no lo identifiquen, que después de verlo varias veces digas, mira, ese es de Goku. Pero eso es todo gracias a él. Una cosa que me llamó mucho la atención es por lo que se parte en el primer capítulo, no lo voy a spoilear completamente, pero es darnos cuenta de que no es un héroe, es un antihéroe. Y el tener que lidiar con un protagonista que no es el típico héroe, justamente, que tiene una moralidad más variable, fue una dificultad al momento de escribirlo, para hacerlo empatizable con el público. ¿Qué piensan? Hubo todos esos momentos en donde tuvimos que definir bien la actitud del personaje, si era más serio o menos serio, si sonreía o no, como en detalles, que son los detalles los que definen, sobre todo en una serie muda, ¿no? Y tuvo al inicio sus puntos de dificultad. Una vez que pudimos establecer cómo era, fue más simple.
Después el tema que sea un antihéroe, a mí no es el tipo de personaje que más me gusta. Porque me gusta más el personaje altruista, tipo Goku, Superman, Batman, ese personaje que es un héroe más puro. Pero yo creo que un poco también jugamos con esto de que parece un héroe, ¿no? Pero sus acciones lo definen como antihéroe. O sea, el tipo tiene poderes, tiene antifaz, tiene un traje colorido, pero uno ve cómo se comporta y ahí dice, bueno, este tipo no es un héroe, es un antihéroe. Por lo que hace, no por cómo está, ¿no? Y me parece que de alguna forma también es un poco una crítica a que tu comportamiento es el que te define en la vida. Entonces, como hacernos cargo de que no importa, acá ni siquiera hablan los personajes, no importa lo que decís, sino que importa lo que haces. En definitiva, lo que a vos te define son tus acciones. Y un poco el juego era ese. Y también una crítica en cuanto a que el personaje es muy codicioso y yo creo que estamos viviendo uno de los momentos donde el narcisismo y la codicia más contaminaron y están perjudicando a la sociedad. Entonces yo no sé cuánta gente lo va a ver como un antihéroe. Ahí ya depende de la moral de cada uno, porque más de uno quizás lo justifica porque lo hace para obtener algo. Hoy en día es como, bueno, pero ¿cuánta plata gana por hacer eso que hace? Y no sé, me parece que las acciones tienen una moral y que es poner de vuelta el foco en eso. Sí, igual es interesante ese, sin spoilear nuevamente, pero como hay un punto donde el personaje como que habíamos logrado una postura respecto a él, cambia, cruza una línea, por decirlo de alguna manera. Y en cierta forma se siente un poco nihilista la historia con respecto a eso, pero igual resulta interesante porque es lo que volvíamos a decir, es el resultado de sus propias decisiones, y la lectura que le doy yo a un personaje así es que nosotros mismos no... es absurdo calificar a las personas, por más que sea la persona más dulce, más buena que conozcas. Nosotros no somos personajes, somos personas, y a veces seremos el villano de la historia de otro, o tomaremos decisiones por cierta motivación que a lo mejor desde cierta perspectiva no son tan bien vistas. Bueno, ese cambio que vos decís, que parece que el personaje va para allá, pero después no, o no sé, eso es también algo que se buscó, por eso se agregaron algunos personajes, tampoco sin spoilear. Y es un poco lo que también lo hace más tridimensional, que lo hace más similar a una persona real, ¿no? Y que también es muy difícil que cambiar como persona, cambiar las convicciones, cambiar la forma de ser, y que por ahí uno parece que va para un lado, después vuelve a ser como era, y es un poco así. A mí me parece, la típica es que el personaje en una historia, en el camino del héroe, se transforme, cambie radicalmente. Y yo no sé si es tan fácil cambiar. Claro. No sé si, inclusive que si te pasan cosas traumáticas o todo, hay muchos casos y muchos ejemplos de gente que le pasó de todo y que siempre es igual. Hay otros casos que no, pero me parece que lo que buscábamos un poco era, más allá que igual el personaje sí tiene una transformación al final, no spoileamos nada, pero siempre se busca como ese cambio interior. Y hay veces que el cambio es solo exterior. Claro, de hecho eso es lo que es algo que yo me he dado cuenta, de que al final, bueno, es cosa de ver como las típicas motivaciones de Año Nuevo, que uno puede haberle pasado algo terrible que te haga cambiar, qué sé yo, o sea, diga, no, desde ahora yo voy a dejar de hacer esto, o voy a hacer esto, voy a cambiar el rumbo de mi vida. Y a veces, no sé, las cosas que te movían desde en primer lugar siguen siendo las mismas, y al final vuelves al estado en el que estabas antes. Eso es muy, claro, eso es muy humano. Totalmente. Claro, entonces... Por eso un poco hay veces que en las historias fantásticas, en cualquier tipo de historia, molesta cuando se presenta el personaje medio humano. Porque nos gusta creer que en el ideal. Pero hace poco, bueno, con la película de Superman, se mostró un Superman más como es el de la historieta, completamente altruista, que por ahí salva una ardilla, que se preocupa por todos. Y eso un poco lo criticaron, pero después dijeron, no, ese es el Superman puro. Es el que es completamente altruista, que termina siendo una utopía.
Claro, y aún así ese, o sea, tú sabes que no deberíamos discutir de Superman, pero conversemos un poquito. Que ese Superman dentro de todo igual tiene sus defectos, tiene las discusiones con Lois súper fuertes, toma decisiones que rompen, no sé, leyes internacionales porque siente que es lo correcto, pero es correcto porque tú dices que es correcto, es igual ese personaje porque al final no puedes establecer a alguien así de puro, es muy difícil. En el mundo real, sobre todo. Claro, bueno, pero es exacto, pero yo creo que terminan siendo necesarios esos personajes. Porque si no estamos saturados de personajes irónicos o que son todos... por supuesto. ¿No? Y un Superman oscuro. Y yo creo que son necesarios esos personajes para que funcionen el resto de los personajes. Necesitas ese contraste de personajes. Funciona mejor Batman por cómo es si tenés un Superman luminoso como este último que ya sentaron. Si el Superman ya es oscuro y Batman también es oscuro y son todos oscuros, y como bueno, vamos, ¿qué nos queda? Claro. Hablando sobre contrastes, hay algo que mencioné en mi reseña cortita sobre la serie. Es que es curioso como la parte visual juega con los contrastes, justamente con la paleta de colores, que después de un rato uno se acostumbra completamente, y que de hecho es clave en la trama. No spoiler más, pero es clave en la trama el estilo visual. Pero que curiosamente por la simplicidad de los diseños engaña, de que uno no siente que hubiera tanto trabajo como el que hay realmente, si uno se pone de verdad de que hay diferencia en la iluminación, en los efectos, en la sombra, los detalles de los fondos, pero es curioso cómo se logra ese equilibrio entre la increíble simpleza de los personajes con el fondo. Y ¿puede que eso fuera también como un elemento narrativo, siente, o es más como un accidente? No, en realidad eso está dentro de lo que se llama ¿cómo? No, del estilo iba a decir. No, es parte del estilo, pero los fondos tienen un nivel de complejidad varios puntos más elevado que los personajes. Y eso tiene que ver con... son recursos que se usan en la escuela franco-belga, en muchos artistas de anime y de manga también lo usan, es mostrar los fondos más realistas que los personajes menos realistas. Eso es un poco para ayudar al efecto máscara, al efecto que te interiorices o te identifiques con los personajes. Funciona mejor de esa forma que con personajes con muchos detalles o más realistas o hiperrealistas y con fondos realistas o con fondos simples, ¿no? Funciona mejor si el personaje es simple que los fondos complejos. Es muy difícil de explicar porque tiene mucho de técnico, explicar rápido. Es una cuestión técnica que tiene que ver con semiótica y con cómo uno se ve a sí mismo y no tanto cómo ve a los otros. Entonces vos en tu mente te imaginás de una forma muy simple, pero porque no te estás viendo todo el tiempo. Entonces vos ahora mismo tenés una idea tuya simple en la cabeza de cómo sos. Si estoy sonriendo, si no, si tengo cara enojado, ese tipo de cosas. Y eso también lo hace mucho el humor gráfico. El humor gráfico maneja con figuras muy simples y los fondos un poco más complejos. Entonces te identificás más fácil con esos personajes. Es un recurso, nada más, porque si querés contar otro tipo de historia te sirven más otros recursos. Ah, perfecto. Sí, es que a veces mucho depende de las lecturas que uno le dé como espectador, y siento que esta serie invita mucho a eso, a las distintas lecturas, a la observación. Así que podría ser algo interesante de revisar. Y bueno, ya para ir cerrando, y de antemano les agradezco nuevamente por haber aceptado la entrevista acá. ¿Qué consejos tendrían para las personas que quieran dedicarse a la animación? Mucha gente joven ve esto, bueno, no, a lo mejor no tanta ya, pero sí, hay mucha gente que es apasionada por la animación y que todavía quieren incursionar. ¿Qué les sugieren? ¿Qué consejos les darían? No, primero, muchas gracias a vos por la entrevista y la charla. Y yo creo que es tener constancia en cuanto a lo que quieran hacer. Me parece que inclusive más allá de la animación, a lo que se quieran dedicar, hay que tener una constancia. A mí hay veces que me critican por lo que voy a decir, pero para mí hay que sacrificar cosas
y ser autoconscientes. No se va a dar mágicamente, tenés que estudiar, tenés que practicar y tenés que ponerle, si es tu pasión, tenés que ponerle todo lo que hay. Estamos acostumbrados a ver que los jugadores de fútbol o los jugadores de algún deporte entrenan hasta el cansancio y que se quedan después de entrenamiento y esto y lo otro y llegan a ser figuras o llegan a cumplir su sueño, y esto no es muy distinto. Tenés que dedicarle toda tu vida y todas tus horas a lo que querés hacer. También un poco en eso, una pregunta que nos hacen generalmente cuando estamos dando las charlas es, bueno, ¿cómo hacemos para poder tener un contenido o cómo podemos hacer para pegarla, ¿no? El tema es ese, empezar a hacer, como vos tenés la intención, tenés una idea, tenés ganas de hacer algo, bueno, ¿qué es lo que tenés para hacerlo dentro de lo posible? No tenés compu, bueno, tenés un celu o tenés hojas y le puedes sacar fotos, tenés amigos. Tu primer equipo técnico no va a ser la mega estrella que podés llegar a tener el contacto y te puede responder porque la gente es humana y responde los mensajes y siempre está disponible también para participar de los proyectos, pero siempre la primera experiencia está buena hacerla con tus pares, con tus amigos, y que además es a donde te podés equivocar y colaborar en los proyectos de los demás. Y de esa manera también vas haciendo un bultito, un colchoncito de contenido para ir mostrando, porque lo hecho le gana lo no hecho, dice Dani siempre. Sí, y la efectivamente. verdad es esa, que cuando vos estás intentando entrar en el circuito de la industria de la animación, siempre lo que más sirve es mostrar algo que está hecho. Más allá de la idea y la zona de promesas en la que uno está, mostrar algo concreto es la forma más viable de seguir avanzando. Tenemos industria, se hace patria de alguna manera. Latinoamérica tiene contenido, no solamente es consumidor, sino también es realizador, y somos dignos de competir con el resto del mundo. Y aparte, todos nosotros trabajamos con gente de toda Latinoamérica, pero literalmente de toda Latinoamérica. Yo trabajé con gente de México, Brasil, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de todos lados, de Paraguay, entonces el Uruguay, y dibujando somos todos iguales, o sea, no es que... Y te das cuenta que realmente nosotros somos muy afortunados de vivir en un continente que hablamos todos el mismo idioma, que nos entendemos, que tenemos más o menos las mismas costumbres, lo mismo, nos gusta el mismo deporte, o sea, hay muchos puntos en común en donde podemos hacer foco y hacer industria, y aparte ayudarnos para hacer también, el colaborar para hacer también, o sea, así que tenemos que aprovechar eso. Muchas gracias. Y sí, como le digo siempre a la gente, al final hay que atreverse y hacer cosas. Totalmente. Aunque no salgan bien las primeras veces, Bueno, pero hay que estoy hacer. seguro que en tu canal lo ve gente de todo el continente. Sí, lo ve gente de buenas partes del mundo, la verdad. Así que Bueno. sí. Y también partió todo de atreverse nomás a empezar. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De verdad, les deseo lo mejor en lo que venga. No sé si vienen más cosas de este concepto o nuevas cosas de ustedes. Ojalá. Ahí el tiempo lo dirá. Pero bueno, ojalá poder volver a verlos algún día, saber más de ustedes. Y bueno, felicidades por el buen trabajo, de verdad. Muchas gracias.